Buen día, mi nombre es Alexa Freire y el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de las 4 habilidades lingüísticas en la enseñanza de lenguas extranjeras. Bueno, primeramente, estas 4 habilidades se dividen en 2 grupos principales. Primero están las habilidades de escuchar y hablar, que corresponden al canal oral de la lengua, y posteriormente las de leer y escribir, que corresponden a la parte escrita. A su vez, estas 4 habilidades se dividen en habilidades receptivas, que son las de escuchar y leer, y habilidades productivas, que son las de hablar y escribir. Bueno, estas 4 habilidades tan importantes son precisamente las que nos permiten comunicarnos en una gran variedad de contextos y situaciones comunicativas. Por ello, es muy importante que el alumno que está aprendiendo una lengua extranjera desarrolle estas 4 habilidades adecuadamente para así lograr una competencia comunicativa efectiva. Es muy importante entender que estas 4 habilidades no son independientes. Al contrario, se van adquiriendo conjuntamente dependiendo unas de las otras. Por ello, es muy importante que el docente de lenguas extranjeras conozca los procesos mediante los cuales se desarrollan cada una de estas habilidades, cómo se van adquiriendo, cómo deben manejarse en el salón de clases, la función que tiene cada una de ellas para la comunicación, para que así pueda proporcionar una metodología adecuada. Bueno, la primera habilidad es la de comprensión auditiva o saber escuchar. Esta habilidad se refiere a la interpretación del discurso oral, en la cual intervienen una serie de factores cognitivos, perceptivos y componentes estrictamente lingüísticos. Saber escuchar es comprender lo que dicen las personas con las que nos relacionamos, pero además comprende el cómo reaccionamos ante ello. Esta habilidad es un proceso de recibir lo que el emisor está expresando, lo cual se logra construyendo y representando todo un significado. Por ello, decimos que esta habilidad se convierte en un proceso activo y muy complejo, ya que para entender lo que el emisor está expresando, el oyente debe activar primero una serie de procesos mentales, para distinguir primero los fonemas, seguido las palabras, las oraciones, hasta elementos de carácter paralingüístico para deducir todo un significado. Así es como el saber escuchar se convierte en un paso principal mediante el cual el alumno comienza a tener contacto con la lengua, y a través del input que va recibiendo es como se va familiarizando con ella e incluso va adquiriendo de forma inconsciente nuevas estructuras y vocabulario. Además, a través de los ejercicios de comprensión auditiva que se realizan en los salones de clases, el alumno va identificando aquellos sonidos que no están presentes en su lengua materna y los comienza a imitar, lo cual es muy importante para que el alumno comience a desarrollar desde el inicio una correcta pronunciación, acentuación y entonación. Así, entre mayor sea la capacidad del alumno de comprender el idioma, mejor será su capacidad para comunicarse en ella y, como consecuencia, podrá adquirir más fácilmente el resto de las habilidades. Anteriormente, estas 4 habilidades se adquieren dependiendo unas de las otras. Por ello, una vez que el alumno comienza a comprender lo que escucha, posteriormente va a desarrollar habilidades de producción oral. Uno de los propósitos o expectativas principales que tienen los alumnos cuando comienzan a aprender una nueva lengua es precisamente el ir adquiriendo esta capacidad de poder comunicarse en ella en diferentes situaciones de habla. De esta forma, esta habilidad puede ser trabajada dentro del salón de clases de múltiples formas, ya sea de manera individual, como por ejemplo cuando se le pide al alumno que genere un discurso oral sobre algún tema en específico, o incluso con el simple hecho de que conteste ciertas preguntas. Sin embargo, es muy importante que esta actividad también se trabaje en equipo, ya sea a través de conversaciones o cuando se reúnen los alumnos para debatir cierto tema, ya que estas actividades son precisamente las que van a preparar al alumno ante situaciones reales. De esta forma, la producción oral debe ser desarrollada en el salón de clases desde los primeros niveles, ya que esto le va a proporcionar al alumno una mayor confianza y seguridad en sí mismo al momento de hablar. Y por consiguiente podrá desarrollar una mayor fluidez y tendrá más oportunidad de corregir su pronunciación. Estas 2 características son muy importantes, ya que alguien que no cumple con una buena fluidez y una correcta pronunciación está expuesto a juicios negativos, a estereotipos peyorativos y sobre todo al no ser capaz de darse a entender ante otros hablantes. Cabe señalar también que la producción oral está estrechamente relacionada con el vocabulario que maneja el hablante,
ya que este es precisamente el que le proporciona la fluidez y riqueza de contenido. En cuanto al docente de lenguas, este debe comunicarse con sus alumnos en la lengua meta el mayor tiempo posible, manejando un lenguaje adecuado para el nivel de sus alumnos, es decir, utilizando un vocabulario y una velocidad adecuada que sea comprensible para ellos, ya que esto precisamente facilitará la comunicación entre el docente y el alumno. Ahora bien, al ir adquiriendo habilidades de comprensión y producción oral, el alumno debe ir adquiriendo conjuntamente habilidades en la lengua escrita, es decir, debe aprender a leer y a escribir. Así, la lectura se convierte en un estímulo del aprendizaje mediante el cual el alumno adquiere nuevas estructuras, nuevo vocabulario y dependiendo del contenido de las lecturas, estas pueden introducir también aspectos culturales de la lengua. En la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras es muy importante no dejar de lado la cultura, ya que entre mayor sea el acercamiento cultural que tenga el alumno hacia la lengua que está aprendiendo, va a poder entenderla mejor y se le va a facilitar la comunicación con hablantes nativos. Hay que entender que la competencia lingüística no se refiere solamente a la asimilación de reglas y estructuras gramaticales, sino también se refiere a la capacidad de interpretación del mensaje y a la deducción de todo un significado. Así, la comprensión de lectura es un proceso mediante el cual el alumno elabora todo un significado mediante la identificación de ideas que están presentes en el texto en relación con las ya entendidas. Es decir, el lector realiza una interacción entre el pensamiento y el lenguaje, ya que tiene que identificar primero las letras, las palabras y las frases, al mismo tiempo que deduce y construye todo un mensaje. Al trabajar con las lecturas dentro del salón de clases, se pueden idear múltiples actividades y ejercicios didácticos para evaluar precisamente la comprensión de lectura. Estas pueden ser trabajadas individualmente y en equipo, como la deducción de las ideas principales, la identificación del propósito del lector, el ordenamiento de los párrafos de un texto, el contestar preguntas acerca de la lectura, entre otras. En cuanto al docente, a la hora de seleccionar las lecturas que se trabajarán dentro del salón de clases, debe tomar en cuenta que éstas sean motivadoras y despierten el interés del alumno. Hay que entender que las lecturas no solamente funcionan como un elemento de aprendizaje de la lengua extranjera, sino que también al mismo tiempo están traduciendo un conocimiento general, por lo que éstas deben corresponder al nivel cultural del alumno, de acuerdo a su edad y otras características, para que así motive al aprendizaje y sea de su interés. Anterior a la década de los 60, las metodologías para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras se basaban únicamente en el conductismo y en el estructuralismo, por lo cual la escritura se empleaba únicamente como un elemento para reforzar y repetir las estructuras y reglas gramaticales que se habían aprendido anteriormente. Es decir, los alumnos se dedicaban a copiar y repetir frases y párrafos cortos sin producir ideas propias, lo cual no fomentaba la creatividad. Fue a partir de los años 70 que en Estados Unidos se planteó que para escribir no es necesario solamente dominar el uso de la lengua o tener buenos conocimientos de gramática, sino que también hay que entender los procesos de composición, aprendiendo una serie de estrategias para redactar un texto y realizando ejercicios de expresión del pensamiento. Hay que considerar que la lectura se vuelve un punto de partida para desarrollar habilidades de producción escrita, ya que ésta, además de proporcionar nuevas estructuras y vocabulario, ayuda a los alumnos a expandir sus ideas, lo cual es indispensable al momento de escribir. Otra de las características de esta habilidad es que al ser menos espontánea que la producción oral, los alumnos son capaces de emplear estructuras y reglas gramaticales de forma consciente, al mismo tiempo que fomentan su creatividad y aprenden a organizar sus ideas y pensamientos en la lengua meta. Ahora bien, una vez descritas cada una de estas 4 habilidades, podemos determinar que su desarrollo es indispensable dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Asimismo, entendimos que cada una de estas habilidades complementa a las demás, por lo cual no hay que dejar de lado ninguna de ellas. Asimismo, como docentes, hay que implementar las estrategias adecuadas para fomentar el aprendizaje a través del desarrollo de estas 4 habilidades.